hay focos rojos y hay riesgos en el tema del debilitamiento de las instituciones. Absolutamente. Me parece que ahí sí hemos tenido un gravísimo retroceso. Hemos tenido desde la desaparición, literalmente la eutanasia de órganos como fue el Instituto de Evaluación Educativa, el debilitamiento de órganos reguladores como fue la Comisión Reguladora de Energía y ahora una amenaza clara, contundente, inequívoca en el caso del INE, con la iniciativa impulsada por un grupo importante de legisladores del partido del presidente para, por un lado, cercenar el presupuesto esencial del instituto, acortar el periodo del presidente y cambiar el modelo de elección de los funcionarios electorales estatales. Creo que son signos de la mayor relevancia, la mayor preocupación y que tenemos que estar muy atentos para que no solamente mantengamos, como decía hace un momento, la economía en lo esencial estable, sino que mantengamos las instituciones que han permitido construir un régimen de libertades. En esta labor, Gustavo, de señalar los contrastes, ¿no? En donde a tu juicio pues hay cosas que se están haciendo bien, pero también hay cosas que se están haciendo mal, y eso lleva pues a la crítica, a señalar diferencias respecto de las políticas públicas del gobierno. Se ha generado la idea de que Gustavo de Hoyos es un crítico abierto del gobierno y ha habido señalamientos del presidente, de miembros de su equipo. La pregunta es, ¿Gustavo de Hoyos es el empresario incómodo de la 4T, como se ha llegado a decir? Mira, la Coparmex tiene una larga tradición de ser un organismo de vanguardia, no de retaguardia. A veces la visión es de corto plazo, pero si volteamos al pasado reciente, al pasado remoto en la Coparmex, personajes como Andrés Marcelo Sada, como el mismo Cloutier, por solo mencionar dos de los más recordados, como José Luis Cuandró, siempre personificaron la voz, si no disidente, a veces discordante de una tendencia del momento. A la Coparmex siempre le inspira, le viene bien ser un organismo que sabe acompañar, sabe reconocer cuando hay una política pública, digamos, buena para el país, bien diseñada, pero que nunca le ha costado trabajo señalar de manera frontal, de buena fe, con una propuesta alterna cuando vemos una política pública errónea. Y déjame contrastarlo con el anterior gobierno federal. Nosotros fuimos defensores continuos de la mayor parte de las reformas estructurales, de las reformas que llevó a cabo el gobierno del presidente Peña Nieto en materia energética, en el sector financiero, de telecomunicaciones, educativa y de salud, no de la fiscal. Y fuimos los más agudos críticos de la corrupción rampante que se experimentó a lo largo de ese sexenio. Me parece que pueden coexistir estas dos realidades y en el actual gobierno federal pues no es diferente. Nosotros, por ejemplo, hemos sido defensores de estas decisiones estratégicas en materia de seguridad, hemos reconocido una y otra vez, como lo mencionaba hace un momento, decisiones importantes en materia macroeconómica, de la integración en Norteamérica, pero también hemos señalado cuando ha habido decisiones claramente equivocadas, como el caso del abandono del aeropuerto de Texcoco, como estas decisiones que vulneran la autonomía, la independencia de los órganos, como el conjunto de decisiones que van en un sentido contracíclico afectando el federalismo en el país. Es decir, se vale en democracia coincidir y se vale disentir. Si nos dan el calificativo del dirigente o el empresario incómodo, pues mira, eso lo dejo yo en una parte anecdótica. La verdad es que la Coparmex nunca... De facto líder de partido de oposición, ¿te han Pues dicho? el presidente me ha señalado en varias ocasiones como el líder de los conservadores. Cuando va a Baja California, cada vez que tiene ahí una alocución pública lo refiere así. Y la verdad, mire, yo lo tomo como parte de la retórica normal que puede estar presente en esta interacción. Que pues el presidente tiene un estilo personal, digamos, de manejarse. A mí, francamente, ¿No me te tiene sin incomoda? cuidado. No, la verdad no. Mientras hagamos correctamente nuestro trabajo, mientras se respete
digamos, en los hechos, el derecho a disentir, mientras no haya una vulneración de la libertad de asociación y expresión. Si el presidente de cuando en cuando lanza un calificativo, digamos, mientras no sea injurioso desde luego en la persona, en las familias, pues el hecho de que nos califiquen como conservadores, adversarios, pues la verdad es que me tiene sin cuidado. No te quita el sueño, pues, como No. él recientemente dijo de la seguridad, por cierto. No, para nada. ¿No? La Pero realidad... no te invitaban a Palacio, Gustavo. Ahora ya te invitaron ahí a finales de año, la última reunión de... No, lo del salario mínimo, el la anuncio del salario, aumento del salario mínimo. ahí te vimos ya. Atrasito del Pero presidente. todo el año, todas estas reuniones con tus colegas, con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, ahí no... No, siempre estuve invitado. Así estabas invitado. Sí, a ver, yo he ido... Es importante aclarar porque ver, la lectura desde afuera es... O sea, a ese no le abren la puerta, pues. No, fíjate, y qué bueno que me das esta pregunta, la oportunidad de aclararlo. Nuestra relación cotidiana con el equipo inmediato del presidente, su jefe de oficina, su consejero jurídico, su jefe de asesores, con la inmensa mayoría de los secretarios de Estado y los directores de las unidades principales del gobierno, es una relación bastante fluida. Es más, puedo decirte que muchos de los temas cotidianos los arreglamos casi con un WhatsApp. Entonces, y yo asisto... Si no todas las semanas, pues no pasan 2 semanas que no tenga una reunión para gestionar un asunto, digamos, de la relación institucional que tiene la Coparmex como una organización, digamos, nacional, empresarial, de manera muy fluida. Yo debo reconocer que esta comunicación no se ha interrumpido, incluso en momentos donde ha habido críticas muy severas de parte mías hacia el actuar del gobierno o señalamientos también severos de parte del presidente hacia el actuar del presidente de la Coparmex. Esto pasa de manera continua. Ahora, se especuló mucho porque en 2 eventos, para ser muy concretos, donde hubo una gran presencia, digamos, de mis colegas, yo no pude asistir. Y la realidad, la explicación es muy sencilla y déjame decirlo. El 70% de mi tiempo es recorrer al país teniendo actividades con la estructura territorial de la Coparmex. En diferentes en todo el país. Tenemos presencia en las instituciones federativas. Y yo tengo por principio jamás cancelar una actividad en el país por una invitación de ningún funcionario, incluido el presidente. Entonces, cuando ha habido estas invitaciones que por la dinámica de lo público a veces son muy repentinas, con 2 o 3 de anticipación, lo ordinario es que tengo ya alguna gira pactada. Siempre hemos enviado un representante, a veces los medios no registran que está el vicepresidente o el secretario general, pero la verdad es que siempre hemos estado presentes. Y en el caso del acuerdo de salario mínimo, pues es un tema que, como ustedes saben, yo he venido impulsando desde hace parte de la agenda de la prácticamente 4 años. Es un tema, además, debo decirte, con el cual ha habido una coincidencia del 100% con el presidente. Somos aliados en esa causa y todo el proceso de negociación nos estuvimos acompañando y evidentemente pactamos la fecha para que pudiéramos estar presentes. Es importante la aclaración porque yo sí soy de los que veía la presencia de la cúpula empresarial y la ausencia de la Coparmex de Gustavo de Hoyos, a lo mejor porque no identifico a los vicepresidentes, ciertamente, pero yo decía, pues otra vez no lo invitaron, ¿no? No, la verdad es que siempre hemos sido tu relación invitados. con el presidente y cuando tienes oportunidad de tener encuentro o acuerdo con él es cordial. En corto es cordial. Creo que el presidente tiene muy claro, bueno, lo puedo asegurar categóricamente, que desde que fue candidato él sabía muy bien en qué coincide y en qué no coincide con la Coparmex. Siendo candidato me entrevisté en más de una ocasión con él, en privado y en público, y los temas de consenso y de disenso no son muy distintos de los que platicamos durante 2018. A ver, pero vamos a abundar ahí. Los consensos. Uno, el salario mínimo, que ha tenido un avance significativo, probablemente no en la meta de lo que ha anunciado el gobierno, de lo que ustedes quieren, que es todavía llevarlo más alto, más arriba, a los 140, me parece, o algo así, ¿no es cierto? No, o incluso más para que esté en la línea de bienestar de Coneval, ¿no? Nosotros en la Coparmex hemos querido avanzar incluso más rápido que la visión del gobierno, pero tenemos un acuerdo, digamos, estratégico de visión y donde hay diferencias tácticas, pero que vamos avanzando en la misma ruta. Ahí hay coincidencia. Absolutamente. ¿En qué más hay coincidencia? En la importancia de la integración de Norteamérica. Correcto. Fue un tema que para nosotros desde el principio lo planteamos como fundamental y que el presidente, desde que ganó la elección, ustedes recordarán, nombró a hoy subsecretario
SEADE como Jesús su enlace. Seade, sí. Él se incorporó en el proceso de negociación del En la TEMEC última etapa, y desde sí. que era presidente electo, bueno, candidato triunfante, porque no había sido Sí. todavía calificado como Candidato tal, ¿verdad? triunfante. Se incorporó de inmediato a ese proceso. Hemos tenido una gran coincidencia en la importancia de mantener en cualquier circunstancia la estabilidad macroeconómica del país, más allá de programas sociales, más allá de administración del gasto, de ahorro, de recortes. Ajá. Digamos, la visión de mantener los fundamentales de la economía en orden, ha habido coincidencia y debo decir que el sector hacendario del gobierno ha sido consistente en el cumplimiento y muy responsable de esos. Y hemos tenido una visión en lo estratégico coincidente en materia de seguridad pública. Nosotros hicimos desde el periodo del presidente Peña Nieto la propuesta para que se reconformara la Secretaría de Seguridad Pública y una vez que pasó la elección, ustedes recordarán que primero entró a legislatura en septiembre y el presidente hasta diciembre. De las primeras iniciativas que presentó el grupo parlamentario Morena fue la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esa era una propuesta de la Coparmex, la propuesta para la conformación de una nueva fuerza de tarea que después se le denominó Guardia Nacional, era una propuesta de la Coparmex. Entonces, en la parte estratégica ahí hay coincidencia. Ha habido clarísimos desencuentros en decisiones erráticas como el tema de Culiacán, como la forma tan perversa como se le dio sepultura a la Policía Federal, que nos parece que no siguieron, digamos, las mínimas atenciones para los efectivos. Exactamente. Entonces, a veces hay que diferenciar. Desde luego que el gran reto es encontrar más conciencias en lo estratégico y que la parte táctica, el cómo se procesan las decisiones y cómo se aterrizan, sean mucho más tersas. Déjanos hacer una pausa. Aquí hay mucha materia, ¿no? Vamos a abundar ahora que regresemos con el tema de las divergencias o de las cosas en las que no hay acuerdo. Y me interesaría mucho que reflexionáramos sobre el papel de tus colegas en la cúpula empresarial, ¿no? El acercamiento. Hemos visto muchas fotos, muchos acuerdos, el plan de infraestructura y pues sigue habiendo todo un cuestionamiento en materia de que la inversión no fluye. Quiero tu reflexión, si nos permites, a este respecto. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes. Estamos en La Silla Roja. Gustavo de Hoyos, volvemos enseguida. Todos tienen algo que contar sobre la vida política y económica de México. Cada voz es importante para construir la realidad que vive nuestra sociedad, creando relatos que construyan la nota dura todos los días. En este espacio, la coyuntura, el análisis profundo y la información más precisa se combinan. ¿Por qué? En el Financiero Bloomberg contamos historias. La nota dura con Javier Risco. Lunes a viernes, 10 de la noche. Scarlett Fu y Eric Balchines analizan los riesgos y acontecimientos actuales en torno a los fondos de inversión cotizados. Bloomberg ATF IQ. Todos los miércoles, 12 del día. En el Financiero Bloomberg, contamos historias. Estamos de regreso en La Silla Roja. Hacíamos ya una reflexión, Gustavo, acerca de las coincidencias y de qué propuestas de la Coparmex fueron tomadas e incluidas en el proyecto de gobierno. ¿En qué no están de acuerdo? Bueno, nosotros creemos firmemente en que el país requiere una presidencia acotada. Sí, con facultades suficientes, es un régimen presidencialista, es una decisión constitucional básica, pero nosotros sostenemos que el país a lo largo de las últimas 4 décadas fue construyendo un conjunto de entidades que han permitido minimizar
el lado oscuro, las debilidades del régimen presidencial. Si nosotros revisamos la evolución del país desde la economía con el Banco de México, desde la autonomía del INE en la parte electoral hasta la autonomía en el órgano que genera la estadística pública, el INEGI, digamos, la nota común de esas decisiones del país ha sido generar contrapesos institucionales para que, siendo un régimen presidencialista, no sea un régimen cuasi monárquico como el que teníamos hace apenas 4 décadas. El presidente lo ha dicho en varias ocasiones. Él dice que este conglomerado de instituciones es un invento del neoliberalismo, que es el gobierno paralelo, y por lo tanto, dentro de su programa de gobierno, a veces de manera más explícita y a veces no tanto, es claro que hay una tendencia de deconstrucción institucional. Nosotros ahí tenemos una clarísima diferencia. Nosotros le apostamos a una presidencia acotada, donde haya contrapesos, donde las decisiones que son trascendentes para el futuro del país tengan desde luego el principio de división de poderes presente, el legislativo, en sus 2 cámaras y el judicial, pero también estos órganos que nos parecen que con una visión colegiada, transeccional, fundamentalmente profesional, permiten que los errores, los sobresaltos, los cambios normales, digamos, democráticos, anímicos, ¿no? Puedan tener bandas que permitan que no tengamos sobresaltos. Ahí me parece que ha sido un espacio en el cual hemos tenido continuos roces con el presidente, porque desde la desaparición del INEE o hasta la eutanasia, podríamos decirlo así de facto, en el caso de la CRE, y muchos casos intermedios, vemos donde hay un claro proceso de debilitamiento institucional. Eso nos parece que es un grave riesgo. Hablando de contrapesos institucionales, muchos ejemplos que mencionas ahora se trabajaron desde el gobierno anterior, ¿no? La idea de construir andamiajes, por ejemplo, en materia de anticorrupción, en materia de transparencia, el Sistema Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, que no se concluyeron porque además vino la transición a un nuevo gobierno que pues los vio con desdén, como tú dices, quizás porque lo que ha dejado ver el presidente es que no le gustan mucho los contrapesos. Y el gobierno nuevo nace con la idea del combate a la corrupción, a la impunidad. Pero ¿cuál es tu visión sobre esta idea del combate a la corrupción, por ejemplo, con un caso tan polémico como el de Manuel Bartlett? Bueno, antes de entrar a esto, déjame plantear con claridad que tenemos una visión muy distinta de la que tiene el presidente sobre la importancia de la sociedad civil y la vertebración social. El presidente, siendo candidato, tuvimos varios desencuentros, y ahora como presidente también, porque él ve con desdén a las organizaciones intermedias. Las considera como un invento de los fifís, y el hecho de que a veces reciban recursos privados que no necesariamente son de grandes empresarios, sino que no sean dependientes del gobierno, ese solo hecho las coloca en un plano de sospecha. Nosotros pensamos que la sociedad civil y estas gran cantidad de instituciones que van desde la beneficencia pública hasta los think tanks tienen un papel fundamental para generar opinión, para generar un tejido entre los individuos, en lo individual acá, y por otro lado el gobierno. Entonces ahí hay una diferencia clarísima de fondo. Y uso esto para señalar que uno de los vehículos que impulsamos desde la Coparmex a lo largo de los últimos años fue precisamente un andamiaje en materia anticorrupción. Nosotros fuimos de los principales impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, que tal vez el momento que tuvo mayor claridad fue cuando se impulsó la famosa Ley 3 de 3, que era una parte de un andamiaje mucho más complejo de leyes para generar un sistema anticorrupción. Este gobierno prácticamente ha paralizado toda esa estructura, prácticamente la ha ignorado, y hay un proceso de deconstrucción de facto de todo lo que avanzó en esa materia. ¿Por qué? Porque se ha abrogado, la tutela en primera persona de la integridad pública. Ahí me parece que si en alguna materia este gobierno federal y particularmente el presidente le ha fallado al país, es el combate a la corrupción. Creo que le ha dejado mucho que dejar, y no solamente eso, sino que hay casos como el que se señalaba del director hoy de la CFE, que son claros
muestras evidentes de corrupción que no deberían de tener lugar en un gobierno que ha puesto la integridad pública, al menos de manera teórica, como una de sus fundamentales, y que hoy son prácticamente tolerados, son ignorados. A funcionarios en otros gobiernos con mucho menos que eso se les hubiera juzgado, incluso por el propio presidente cuando era candidato, con mucha mayor severidad. Hoy parecería que si el presidente le tiene confianza a un funcionario, los datos, las evidencias pasan a un segundo plano. Así es que ahí me parece que queda mucho de ver y además le está fallando al país. Si el presidente no cumple con su promesa de combatir a fondo la corrupción, me parece que la principal oferta política, probablemente lo que detonó que millones de personas le consideran su voto y lo hayan hecho presidente, va a ser una promesa incumplida. Y esto, Gustavo, lo leen así por esto que explicaba Víctor, es decir, el desmantelamiento del aparato de combate a la corrupción, porque él lo decreta desde el poder presidencial y él dice, se acaba la corrupción, nadie es corrupto, yo lo ordeno. Y el pañuelito blanco, ¿no? Pero en los hechos, la historia demuestra que pues hacen falta aparatos, instituciones, investigadores, fiscalías, ministerios, candados, una serie de elementos, no es por instrucción vertical. Ahí es donde está el desencuentro. Por un lado, en la diferencia de fondo del tipo de instituciones que se requieren para combatir la corrupción. Una de ellos, de hecho, fue de nuestros primeros desencuentros, fue con tener una Fiscalía General independiente. Nosotros iniciamos al principio de esta administración una iniciativa todavía inconclusa, por ciento, que le denominamos Reforma 102. Era la reforma al artículo 102 de la Constitución para conformar una Fiscalía General independiente. Que sigue inconcluso. El presidente eso, ¿no? nos respondió diciendo, en mi gobierno va a haber una Fiscalía independiente en los hechos. Nosotros le decíamos, en la ley, presidente. Y no. Hoy no la tenemos ni en los hechos ni en la ley. Y entonces vemos que se hacen investigaciones, pues cuando le van bien al gobierno, cuando se trata de personajes que son detractores, opositores, y hay una complacencia. Igual que en el pasado. Exactamente. Es decir, el uso faccioso de la justicia con fines políticos. Investigo y acuso a los que son opositores al régimen. Exactamente. Y por otro lado, dejando, digamos, en otro lugar la parte del diseño institucional, las conductas en asuntos tan relevantes como, por ejemplo, las contrataciones públicas. Ahí hoy, también hay un foco rojo, digamos. Sin poder hacer un calificativo de actos de corrupción en particular, la tendencia creciente a las asignaciones directas, que van incluso por encima de prácticas de otros gobiernos, parecerían que no están en la ruta, digamos, de los elementos que le suman a una integridad pública de manera sistémica. Crean riesgos, sospechas de que este ejercicio, digamos, opaco del gasto público puede ser el conducto que eventualmente transite hacia un régimen de corrupción. Pues sí, porque se han reducido los concursos y las licitaciones y han crecido significativamente las asignaciones directas. Sí, como el gobierno se asume como la autoridad como moral. la autoridad moral, como un gobierno donde en lo cotidiano existe la integridad pública, y yo no dudo que el presidente sea uno de sus axiomas fundamentales, pero un gobierno como tal, con el tamaño y la complejidad del gobierno federal mexicano, pues no puede depender de los principios morales de un individuo. La moral institucional tiene que estar basada en la ley, no en las conciencias. Gustavo, al principio, en el bloque anterior, hacías mención al tema de las instituciones que se deben preservar y fortalecer. Hay una reforma en el ambiente, cuando menos en la discusión pública, que es la reforma del Poder Judicial, ¿no? En donde Coparmex también ha sido puntual en una serie de señalamientos. Acabamos de ver una transición de una ministra, renunció un ministro, sí. Llegó una nueva ministra, una ministra que pues cumple con las calificaciones, con la idoneidad para ser candidata, ganó ampliamente en la votación, y en su discurso de llegada de asunción como ministra de la Corte, pues trató de marcar distancia, ¿no? de señalar la autonomía que va a tener ella como ministra respecto, dijo, del Poder Ejecutivo, de otros poderes, incluso poderes fácticos. ¿Tú en qué sentido crees que debe darse la reforma del Poder Judicial en México? Bueno, por un lado,
categóricamente sostengo la importancia de preservar la independencia, la imparcialidad y el profesionalismo del actuar del Poder Judicial de la Federación. Es el último dique de la legalidad. Y más allá de gobiernos, de tendencias, más allá de que es normal en el mundo entero que cuando hay procesos de postulación, quienes son presidentes en México o en Estados Unidos buscan perfiles que les sean afines ideológicamente, esto es una realidad. Es bien importante que los ministros y las ministras, una vez que asumen como tales, tengan como única norma de actuación el respeto al derecho, la vigencia de la Constitución. Celebro en ese sentido estas expresiones de la ministra Margarita, recién electa. Ojalá que en los hechos, en las resoluciones, que es la manera, los jueces hablan con sus sentencias, ojalá que en las sentencias veamos estas expresiones, que insisto, celebro, reflejadas. No me gusta, lo digo con toda claridad, este activismo mediático desenfrenado del actual presidente de la Corte, que me parece que está empezando a rayar en un activismo ideológico con una afinidad insospechada para un presidente de la Corte con las posiciones no jurídicas, sino las posiciones políticas e ideológicas del presidente de la República. Me preocupa las calificaciones generales que se hacen, que otorgan, digamos, dispensas de cualquier error a funcionarios actuales. Hubo expresiones desafortunadas en el caso de la secretaria de la Función Pública, el director de la CFE. Ahí me gustaría ver un presidente de la Corte que fuera mucho más un reflejo de la sobriedad, de la ortodoxia que tiene que reflejar precisamente un poder tan apolítico como pueda ser, si se me permite la expresión, el Poder Judicial de la Federación. Ahora, lo anterior no implica que no se requiera una reforma de fondo en el Poder Judicial. Nosotros mismos hemos sido críticos del fenómeno de la corrupción que ha crecido de manera desproporcionada, desafortunadamente el Poder Judicial, sobre todo en algunas regiones del país, donde literalmente se ha lucrado, se ha traficado con sentencias, con resoluciones de las prácticas que denunciamos en su momento, de estas, digamos, compadrazgos y estas herencias de posiciones, donde de un circuito a otro, un magistrado y un juez, pues se ayudaba a los hijos, a los sobrinos, a los ahijados. Es decir, hay mucho por hacer en la reforma del Poder Judicial. En eso, todo nuestro apoyo a un planteamiento que tenga, digamos, como columna vertebral el fortalecimiento orgánico del Poder Judicial, pero siempre preservando su autonomía, su independencia, su profesionalismo, y que siga siendo, insisto, el último dique de la constitucionalidad. Hay que recordar que estas decisiones hay que pensarlas de largo plazo, en el largo aliento, y quienes hoy son gobierno, mañana están en oposición. Así es bien importante contar con un Poder Judicial que en lo fiscal o en los derechos humanos siempre mantenga su capacidad de disentir. Pues ojalá y así sea, esa sería la aspiración. Me gustaría que hiciéramos una reflexión acerca de este señalamiento continuo de que el empresariado mexicano no invierte en el país, o no está invirtiendo, o la inversión se contrajo a partir de estas señales al inicio de este gobierno de la cancelación del aeropuerto, de poca certidumbre en materia de inversión y proyectos. A finales del año pasado vimos este anuncio del Plan Nacional de Infraestructura, más de 150 proyectos, que es apenas el adelanto de otros muchos que vendrán. Luego fue muy polémico el asunto porque se vieron listados ahí proyectos de hoteles en Cancún y en los lugares que ya están en curso y que nada más los metieron ahí como para hacer la lista grande. Pero, ¿qué lectura haces, uno, de este plan de infraestructura y de esta acusación o señalamiento que sí se hace desde el gobierno al empresariado de que no están invirtiendo y no están facilitando el crecimiento de la economía? Bueno, hubo una oferta por parte del sector empresarial en la voz del presidente del CCE, justamente el día que inició su periodo en la presidencia del presidente López Obrador, de hacer de la inversión una obsesión. Yo creo que eso es consustancial a la tarea del empresario, del pequeño, ustedes, del micro y del gran empresario. No hay nada que le pese más a un empresario que no invertir. Bueno, no invertir es peor que perder en una inversión incluso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hemos tenido que padecer un gobierno que ha generado gran suspicacia,
que ha generado preocupación, que ha generado incertidumbre. El culpable de que el país no crezca, no haya crecido en 2019, es el gobierno federal. No hay duda de ello. El principal inhibidor de la confianza han sido las decisiones erráticas, continuas, que se han tenido desde el gobierno federal. Y desde luego la más emblemática, la que profundamente caló por la dimensión, por lo racional, por lo simbólico, fue precisamente el abandono del proyecto de Texcoco. Y después se sucedieron una serie de eventos. Pero, a ver, estamos iniciando 2020. Las capacidades del sector privado, y no solamente de los grandes compromisos que se dieron en este Plan Nacional de Infraestructura, con compromisos precisos del sector privado, de la inversión cotidiana pequeña que lleva a cabo un comerciante para tener una nueva sucursal, una nueva fonda, un nuevo taller. Eso me parece que está ahí listo. Pero ¿qué es lo que estamos requiriendo? Señales claras de confianza. Ciertamente este plan de infraestructura es una buena señal, ciertamente el proceso de ratificación del TEMEC es también una buena señal, no necesariamente así los cambios que se dieron en materia fiscal, por ejemplo, en el final digamos, del último año, no necesariamente el hecho de que tengamos una reforma que es de carácter claramente criminalizadora de la actividad empresarial. Es decir, sí hay focos de preocupación. ¿Cuál debería de ser el compromiso del gobierno y también nuestro como empresarios hacer de la inversión y del crecimiento una prioridad nacional? El presidente dijo por cerca de 8 o 10 meses durante 2019 que crecer no era importante, crecer es todo. Entonces, afortunadamente yo empecé a ver ya para noviembre y diciembre un atenuamiento, un matizamiento de esta expresión. Qué bueno que hoy se esté entendiendo que se requiere crecer y que el crecimiento sí o sí pasa por la confianza en el sector privado. ¿El plan de infraestructura fortalece esa confianza? Sí, claro que sí. A ver, es una iniciativa, debo decirlo con claridad. Construida por ustedes. Construida desde el sector privado, en el cual se hizo un esfuerzo para sistematizar proyectos, ver aquellos que ya estaban, digamos, con una posibilidad de arrancarse desde la fecha del anuncio en el año siguiente. Hay cosas que están en etapas mucho más tempranas y que no se listaron porque hace falta todavía un largo trecho por recorrer. Y dentro de esos proyectos había algunos casos que ya habían iniciado la inversión, pero que tenían posibilidades de ampliarse, de, digamos, duplicarse o triplicarse si se dan ciertas condiciones. Por eso es que efectivamente hay unos proyectos que están ahí que ya de alguna manera habían sido anunciados o que ya estaban en proceso. Qué bueno que sí sea. Yo lo que creo es que tenemos que lograr que esta dinámica de inversión sea una prioridad, sí para los empresarios, pero también para el gobierno. Esos anunciados en ese listado, porque entiendo que ustedes están trabajando en más que serán anunciados más adelante, pero tú tienes señales e indicaciones claras de que están avanzando, de que se está invirtiendo, de que está generando empleo, de que se están haciendo obras, infraestructura, etcétera. ¿Eso es real? ¿Está sucediendo? En este plan está solamente inversión privada, no pública. Así es. El reto es liberar algunos obstáculos regulatorios. Hay casos que tienen que ver con obstáculos regulatorios locales, otros federales, y entonces cuando se pusieron en esta lista, un poco la señal fue: el gobierno tiene que hacer lo suyo. Va a ayudar en disminuir las regulaciones. Exactamente, para que liberar estas cargas, esos obstáculos para que los proyectos puedan fluir. ¿Y qué reporte tenemos? Tal vez es temprano para hacer una evaluación que sea muy balanceada. Yo he visto, digamos, con optimismo de parte de las autoridades tratar de relajar posturas que habían sido algunas muy fundamentalistas, particularmente en el sector energético. Ojalá que en los próximos días y semanas, que me parece que ahí se empezará a ver si es de verdad o no, tengamos ya señales muy claras de que la apuesta del gobierno sí es por la inversión. Es que ahí, en esto que dices, es la gran inquietud, porque todavía hay dudas por ahí de: ¿esto va en serio? ¿Esto será de verdad, de verdad? Lo que sí es de verdad es la buena fe del sector empresarial para acompañar al gobierno, acompañar al país en que pueda haber un proceso de inversión y luego de crecimiento. Hay que esperar si el lado, digamos, de la parte regulatoria, de la parte pública, se cumple con su parte. ¿Qué otras señales faltarían
o qué otras garantías necesitarían los empresarios, el sector empresarial en México para echar a andar más proyectos de inversión? ¿Cómo fortalecer la confianza? Bueno, uno de los temas centrales es que la retórica pública, el discurso del presidente abandone la polarización. Cuando el presidente de la República ataca a un dirigente empresarial, a mí me tiene sin cuidado, o ataca a una organización, o ataca a una empresa, desde como ha sucedido en el entorno de la conferencia mañanera, no es un tema casual. Eso genera desasosiego, genera preocupación, y me parece que si por algún lado se podría empezar, es por abandonar este discurso polarizante que genera, en el mejor de los casos, incertidumbre. Segundo, me parece que deberían dejarse de lado estas continuas amenazas que a veces se ventilan de posibles investigaciones fiscales. Sí. La Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando esto es recurrente, y aunque se refiere a terceras personas, pues el empresario calcula que es un riesgo potencial que puede estar también en algún momento en su entorno inmediato. Entonces me parece que ahí también podría avanzar a hacer mucho. Tercero, el respeto irrestricto a las normas y, para decirlo de manera más acabada, a los contratos. Hemos visto cómo de facto muchas de las acciones o de las omisiones del gobierno hoy se desentienden. Por ejemplo, en materia energética hay una serie de procesos de inversión que están suspendidos porque la autoridad, aunque no contraría, aunque no ha impulsado una legislación para abrogar algo que está en proceso, está paralizado. Ajá. Entonces hay una gran cantidad de procesos que están en la indefinición y que empresas, sobre todo los conglomerados internacionales que toman decisiones de largo aliento, los ejecutivos que están radicados en México, los country managers, no pueden animarse a pedir a sus matrices los recursos necesarios, las remesas para hacer inversiones porque no ven condiciones. Porque lo peor que le puede pasar a una empresa es focalizar un recurso de tesorería relevante y después no invertirlo. Entonces se requiere señales claras de que lo que está en la legislación, le guste o no en el gobierno, en tanto sea ley, y eso va a ser cumplido. Hoy está paralizado, hoy está... Desafortunadamente sí. Particularmente en el sector energético. Déjanos hacer una pausa, vamos a mensajes, pero regresamos a revisar otros sectores que también ahora en el marco del TMEC están hoy bajo cuestionamiento, como los ajustes que tendrá que hacer la industria automotriz en el marco del TMEC, la farmacéutica tal vez, etcétera, etcétera. Mensajes, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, volvemos. Un programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power, lunes a viernes, 11 de la mañana. En el Financiero Bloomberg, contamos historias. Pues la verdad es que siempre es un gusto poder conversar y recibir a Alfonso Zárate. La aportación del Grupo San Ángel a la democracia mexicana es importante. ¿Cómo no? El México de hace solo 25 años, en donde las elecciones no tenían mayor significación. El gran elector era el presidente de la República. Yo tengo la impresión de que en materia de seguridad
vamos a ir para atrás. Es decir, no solamente no vamos a detener esta ola de delincuencia, sino que va a crecer. En el Financiero Bloomberg, contamos historias. Estamos en la recta final, así es que ya hay muchas cosas que decir. Vamos a apurarnos. Estamos en lo energético, Víctor. Sí, hablando del sector energético, ¿cuál es tu visión ahí? Porque hay quien cree que hay una regresión silenciosa o no silenciosa de la reforma energética, porque bueno, tenemos el caso de 3 mercados muy concretos, hidrocarburos, en donde simplemente se suspendieron las licitaciones petroleras, las rondas de farm outs de Pemex. En el caso del sector eléctrico ya también se suspendieron las subastas de largo plazo en energías renovables. Y en gas natural tuvimos el conflicto muy sonado de la renegociación de los contratos. Pero tú, ¿cómo estás viendo ahí las cosas? Se cree también que el gobierno pues quiere darle preeminencia, darle nuevamente preponderancia a las empresas del Estado, a Pemex y a CFE. ¿Tú cómo lo estás viendo? Mira, Víctor, el sector energético es el talón de Aquiles del gobierno del presidente López Obrador. Desafortunadamente es el área donde la carga ideológica, las visiones fundamentalistas han arrastrado al país a las peores decisiones de las últimas décadas en materia energética. Al país le costó muchos años, varias reformas fallidas, la pérdida de oportunidad de los mejores momentos de la industria de hidrocarburos en el mundo, esta retórica que confundía el nacionalismo con el aprovechamiento de la oportunidad que estaba viviendo el mundo. México llegó tarde con su reforma, llegó muy tarde. Si esta reforma lo hubiéramos hecho en otros momentos de nuestra historia, seguramente sería otra la realidad del país, pero finalmente ocurrió. Yo creo que se ha equivocado sistemáticamente el gobierno federal. Creo que el presidente ha estado continuamente mal asesorado, mal informado. Y bueno, esto ha tenido momentos gravísimos, como cuando se dio este amago para cancelar o para llevar a litigio los contratos de los gasoductos. Afortunadamente, me parece que aunque de manera tardía el presidente recibió la información suficiente y entonces hubo un proceso de sanación. Se sanó la operación y qué bueno que así haya sido, pero lo que sí se vulneró fue la confianza. Y entonces, aparte de estas suspensiones de facto que ya mencionabas tú en distintos sectores de hidrocarburos, del sector eléctrico, sí se generó un daño no irremediable, pero que lleva tiempo sanar sobre la confiabilidad de largo plazo en el sector estratégico energético en México. Hoy está el interés, está el apetito. Desafortunadamente, esos antecedentes, más esta visión fundamentalista de varios de los protagonistas del sector público, hacen que muchas oportunidades de inversión en el país estén paradas. Y lo digo con toda claridad, pocos sectores son tan demandantes de capital y requieren de tanta confianza como el sector energético. El gobierno no tiene el recurso necesario para invertir con la rapidez, con la eficiencia, en la cuantía que requiere el país. Así es que si en algo, y respondo un poco también a la pregunta que me hacías hace un momento, el país podría dar un golpe de timón que generara una señal muy robusta de confianza, sería justamente el sector energético. Un golpe de confianza. ¿Tienes la impresión, Gustavo, ahí en la cercanía, cuando vas a ver a Poncho Romo, de que están reconsiderando? Porque en los hechos, la verdad es que está paralizado el asunto, no se mueve nada. ¿Hay alguna señal de que puedan reconsiderar? Creo que sí, y espero acertar. No, pero es que tú tienes puesta tu veladora, pero no hay ninguna señal clara. Alfonso Romo particularmente es un gran activo que tiene el presidente. Me parece que es de las voces entendidas de la relevancia estratégica para el país de las decisiones en este sector. Desafortunadamente hay otras voces que evidentemente tienen un discurso distinto. En el caso de la Secretaría de Energía, del director general de la CFE, de la Dirección de Petróleos Mexicanos. Cuando dices los fundamentalistas, pienso en Rocío Nale y en Manuel Bartlett. Fundamentalmente.
¿Le hacen caso a Alfonso Romo cuando trata de poner esta otra visión, de decir, yo sé que fue fundamental la labor que hicieron ustedes para rescatar el tema de los gasoductos, porque ahí la renegociación de los contratos y eso acabó costándonos más caro, aunque ellos salgan a decir que nos ahorramos y todo? Cuando uno hace la suma total, hay un costo, ¿no? Le va a costar al gobierno, por lo tanto a todos los mexicanos, pero además tuvo ya un costo inicial reputacional y de confianza para el país. Qué bueno, como haya sido, que a final de cuentas se arregló, hubiera sido mucho más grave que incluso el tema del aeropuerto, con toda su gravedad, en la señal hacia el mundo, si esto no hubiera tenido una salida adecuada. Ojalá que el gobierno tenga la sensibilidad suficiente, el presidente, para entender la relevancia que tiene el sector energético ahora, como ustedes saben, con recientes eventos internacionales en Medio Oriente, claro. Va a haber una reconfiguración de las prioridades a nivel mundial, nuevos apetitos, y ahí México puede tener grandes oportunidades. Lo que necesitamos es ser un lugar donde la estabilidad esté fuera de dudas. Pues sí. ¿Tienes la impresión de que Alfonso Romo es escuchado? Es un gran aliado de nosotros como empresarios. Está claro que es un hombre... No lo digas así, porque lo van a dinamitar ahí adentro. Pues mira, creo que tiene muy claro el papel que el presidente le ha asignado. Es un interlocutor de primer nivel, no solamente con la oficina del presidente, desde luego con ella, pero con otras áreas del gobierno, y creo que ha cumplido un factor muy importante. A veces se juzga con mucha rudeza el hecho de que no pueda cristalizar cualquier proyecto, pero de que lo consideramos como un aliado, en eso no hay ninguna duda. Nos quedan 5 minutos y hay cosas que puntualizar. Yo te diría, dejamos pendiente ahí los líderes empresariales, tus colegas, Carlos Salazar, Toño del Valle, todos esos que van ahí, se toman fotos, y luego queda esta impresión afuera de que no aterrizan los proyectos o no se concretan. Tu lectura. Cada organismo tiene un rol que jugar. Evidentemente la Coparmex le toca defender principios, valores, posiciones, ser la institución que vaya a la vanguardia. Hay instituciones que por su vocación, por su conformación, por los intereses que representan, tienen que estar siempre buscando la negociación, la cercanía. Lo que me parece que fortalece al sector y al país es que juguemos cada quien a plenitud el rol que nos corresponde. Entiendo que estás un año más al frente de Coparmex, con posibilidad de quedarte uno más, si es correcto, tú me dices. Mi último año como presidente inició el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre de este año. Okay. Es el último año como presidente. ¿Cuáles son los temas en la agenda de Coparmex como prioritarios, viendo no solamente 2020, sino 2021 y años posteriores? Bueno, déjame decir, en la parte de contención, cuidar que no haya un proceso o que no se profundice el proceso de deconstrucción de instituciones, de pérdida de libertades o de pérdida de democracia. En la parte proactiva, una gran preeminencia en la agenda social. Seguir adelante en el impulso de la nueva cultura salarial, que ha tenido, digamos, su expresión más conocida en la parte del salario mínimo. Tenemos que avanzar ya hacia una reforma en materia pensionaria. Tenemos que acompañar que la reforma que se dio accidentada en materia de salud aterrice en beneficio de generar un piso de bienestar en materia de salud. Tenemos que reactivar otra parte importante de la parte social que tiene que ver con la política de vivienda, donde este gobierno abandonó de buena medida los incentivos que había, y desde luego tenemos que acompañar al gobierno federal para que se procese con tiempo, de manera ordenada, una reforma fiscal definitiva, aunque entre en vigor después de 2022. Esos serían como los temas. Me parece que son temas torales de la agenda indispensable que tenemos que construir junto con el gobierno a lo largo de este año. Implementación del TEMEC también tendrá ahí su proceso, ¿no? Desde luego, lo decíamos hace un rato, tiene grandes retos. Nosotros fuimos críticos de algunas de las concesiones que se hicieron en el proceso final de negociación. Hoy está aprobado en México, creo que se va a aprobar próximamente en Estados Unidos y en Canadá, y entonces hay que acompañar para que el proceso de asimilación sea lo más terso que se pueda. Se nos acaba el tiempo, Gustavo, yo te quiero agradecer la presencia, la apertura, la franqueza para hablar de esto. Son tiempos complicados, me parece, o tiempos de reconfiguración. Escuchamos muchas cosas y muchas afirmaciones, pero luego ubicar
qué le toca a cada quien o qué papel le toca. Me parece que este discurso desde el gobierno de señalar a los empresarios como los responsables de una serie de pecados del pasado está pues ya perdiendo sustento, validez, ¿no? Sobre todo cuando vemos al presidente tomarse fotos con los líderes empresariales y decir que van adelante proyectos de infraestructura. No es coherente una cosa con otra. Pero luego lo vemos volver a aparecer en la mañana y otra vez en esta retahíla. Supongo que es parte de la retórica política y de estas cosas, pero no contribuye. Tocaste un punto central cuando hablaste de la polarización y de este discurso de polarización, y por eso regreso a ello. ¿Se los han dicho? ¿Se los has dicho a Poncho Romo, por ejemplo? ¿Se lo has dicho al equipo del presidente, decir que ese discurso no ayuda? Se lo he dicho yo y se lo han dicho muchos. El gran desafío para este año que está iniciando en nuestra relación con el gobierno, y me parece que lo que deben ser las prioridades del gobierno, primero, crecimiento, en segundo lugar, seguridad, y sin lugar a dudas, en tercer término, concordia. Necesitamos que haya una concordia entre todos los sectores. El presidente en México no es solamente jefe del gobierno, es jefe del Estado. Aquí no tenemos una reina, no tenemos otra autoridad que esté por encima de la autoridad presidencial. Necesitamos que el presidente convoque siempre a la unidad. No en las noches sí y en las mañanas no, que permanentemente es un factor de unidad, porque solamente eso le va a dar un liderazgo más allá de sus huestes tradicionales. Bueno, fantástica conclusión, te agradezco mucho. Gracias. Víctor Piz, gracias, muy buenas noches. Leo. Gracias. Y gracias, Gustavo, Víctor. gracias por haber estado aquí. Gracias a ambos. Especialmente gracias a usted por la gentileza de habernos acompañado aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Gracias, buenas noches. Hoy, más que nunca, el país demanda un programa especializado en los eventos que pueden cambiar los entornos sociales, políticos y económicos.